Isaías, capítulo 53, verso 1 al 6. Leemos la santa y bendita palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Gracias te damos, Dios, por tu santa y bendita palabra. Oh Dios mío, estoy delante de tu presencia para hablar de ella. Te suplico, Dios, que añada bendiciones a cada vida que escucha tu santa y bendita palabra, y que se cumpla el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hablaremos bajo el tema Jesús despreciado y desechado. Alrededor de 2200 años antes de Cristo, vivió un hombre del cual el mismo Dios dio testimonio. Y escuche qué clase de testimonio dio Dios de este hombre. Dice en el libro de Job, capítulo 1, verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal? Y Satanás conocía muy bien la vida de Job, porque mire lo que le respondió Satanás a Dios: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su familia, a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado o han sido multiplicados sobre la tierra. Me da pena que Satanás sepa que el que puede cercar y bendecir a alguien es Dios, y que todas clases de bendiciones vienen de parte de Dios. Y hay muchas personas que piensan que las bendiciones que tienen
es porque son inteligentes, es porque son fuertes y pueden trabajar, es porque se sacrifican día tras día. Pero Satanás sabe bien que no hay bendición verdadera si el cerco de Dios, si la protección de Dios no está sobre esa persona. Ahora bien, el libro de Job es considerado el más antiguo de la Biblia. Y habla de un hombre que vivió antes de Abraham, antes de Moisés, así que fue antes del pueblo de Israel. Era el hombre más rico de la época, un hombre perfecto y recto y temeroso delante de Dios. Y Dios permitió que Job fuera sometido a una dura, difícil y dolorosa prueba. El proceso fue largo y muy difícil. Y llegó un momento en que ese hombre del cual Dios había dado testimonio, su corazón comenzó a desfallecer. Y él cometió un grave error. Comenzó a quejarse en contra de Dios, hasta llegar a un extremo que acusó a Dios y se quiso hacer como más grande que el mismo Dios. Él dudó de la justicia de Dios a causa de la difícil situación que estaba viviendo. Pero hay algo importante que quiero destacar. La Biblia señala que habían 3 amigos de Job que vinieron de diferentes lugares al saber la situación que estaba pasando Job y vinieron a visitarlo. Desde lejos dice la Biblia que rasgaron sus vestidos al ver la situación tan terrible que estaba pasando Job. Y duraron 7 días y 7 noches frente ahí a Job, contemplando su situación, y no abrieron su boca. Pero estos 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, al ver que Job abrió su boca para condenar a Dios y para culpar a Dios, no pudieron soportar y abrieron la boca. Cuando ellos escucharon a Job quejándose, comenzaron a dar explicaciones y tenían buenas intenciones, pero era su falta de sabiduría. Fíjense lo que ellos dijeron en el capítulo 4 del libro de Job, verso 2. Si probáremos hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? Porque más adelante usted se va a dar cuenta que el mismo Job quiso decir como que era más justo que Dios. Y al hablar ellos, como ya le dije anteriormente, lo que hicieron fue que agravaron la situación. Pero en el capítulo 32 del libro de Job, encontramos que había un joven llamado Eliú. Eliú estaba escuchando y observando tanto a Job hablar como a los 3 amigos, y se dio cuenta que ninguno estaban hablando con sabiduría. Y este joven dijo: yo me había callado y yo estaba escuchando porque yo pensé que la sabiduría estaba en los ancianos, pero ahora me doy cuenta al escuchar. Mire lo que dice el verso 32. Cesaron estos 3 varones de responder a Job
por cuanto él era justo a sus propios ojos. Eso es lo que dice la Biblia. Así que el joven Eliú no pudo guardar silencio. Eliú abrió su boca. Pero usted sabe para qué este joven abrió su boca. Para defender la justicia, la grandeza, la santidad de Dios. Y aunque fueron muchas las cosas que él dijo, quiero leer algo que él dijo en el capítulo 33, a partir del verso 13. Él le pregunta, dice, ¿por qué contiendes contra Dios? Porque él no tiene que darle cuenta de lo que él hace a nadie, ni razones. Dios es soberano. Y añade, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero es el hombre el que no entiende. Dios habla por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. Dice el verso 16, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. ¿Con qué plan? ¿Con qué propósito? Dice el verso 17, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia y detenerlo del sepulcro. Sigue leyendo ahí si usted quiere leerlo en su casa, pero yo quiero saltar al verso 23, donde dice, si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber y que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Cuando este hombre habló a Job, el corazón de Job comenzó a ablandarse y comenzó a entender cosas que él no entendía. Y luego Dios le habló y entonces él se arrepintió y expresó esta palabra que dijo: de oída yo había escuchado acerca de Dios, pero ahora mis ojos le pueden ver. A todo esto yo quiero que miremos una expresión que dijo este hombre llamado Job 2200 años alrededor antes del nacimiento de Cristo. En el capítulo 19, verso 25, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, mas debiera decir yo, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. En otra versión usted podría leer, ya que la raíz del problema está en mí, como dicen Lamentaciones. El verso 29 dice, y grábese bien esto, subráyelo en su Biblia: temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada. ¿A causa de qué? De la injusticia. Para que sepáis que hay un juicio. Y ahí se está refiriendo, inspirado por el Espíritu Santo, a los juicios que serán derramados sobre la tierra. Y esas palabras también han conmovido mi corazón y me han enseñado que todo el que defiende la grandeza y la justicia de Dios nunca pierde. Y eso es lo que yo quiero continuar haciendo hoy y siempre.
Yo creo que aquí hay una gran verdad la cual debemos prestar atención, porque no es actuar con sabiduría si se trata de contender contra Dios. Y creo que es la más grande necedad de una persona tratar de culpar a Dios y condenar a Dios para defender nuestras actitudes y nuestras ideas, y tal vez la de otros también, como muchos hacen. Porque no hay nadie que pueda ser más justo ni más santo que Dios. Yo quiero siempre poder defender la justicia de Dios, su santidad, su amor, su misericordia, su grandeza, por encima de toda creencia y de todo lo que pueda existir. Gloria a Dios. Aunque eso me cueste sufrimiento y rechazo. Escuche bien lo que dijo Ana. Una mujer, muchos años, también antes que Jesucristo viniera a la tierra. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, a partir de verso 2, oiga lo que dice Ana. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Santo Dios. Aleluya. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Eso es lo que hace Dios. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Y ahí narra lo que le sucedió. Dice, hasta la estéril ha dado a luz 7. Pero me gusta algo que ella dice en el verso 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Y oiga cómo termina este versículo. Dará poder a su rey, y se está refiriendo a Jesucristo, y exaltará el poderío de su ungido. Aleluya. Santo Dios. Aquí Ana está inspirada por el Espíritu Santo, refiriéndose a Jesucristo el Santo, el ungido de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que cuando fue bautizado el Espíritu Santo descendió sobre él, y los cielos se abrieron, según San Mateo capítulo 3 verso 16. Y Dios dio testimonio desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento y complacencia. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. ¿Sabes qué? De cierto, yo amo y engrandezco y agradezco a la tierra donde yo nací. Y amo y respeto a esta nación que me ha dado abrigo, que me ha dado la oportunidad de ser ciudadano en esta nación. Y como dijera el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que tanto en la república donde nací, como en esta nación, a la edad de 63 años, doy gracias a Dios que nunca he tenido que ir delante de un juez ni a una corte por haber violado una ley. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Yo no estoy aquí delante de ustedes en este templo para reconocer y darle honra al país donde yo nací, ni a esta nación. Yo estoy aquí
para darle honra a Dios, para dar a reconocer la grandeza y el poder de Dios y su misericordia y mostrarle a través de Jesucristo que Dios ha sido demasiado maravilloso. Hacer una invitación a todos los hombres y a todas las naciones que corran y se humillen delante de la presencia de Jesucristo. Porque solo en Él está establecido que hay salvación. Según leímos ahorita en Filipenses capítulo 2, verso 8 en adelante, que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo cual Dios también lo exaltó, aleluya, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No una nación, ni ningún otro hombre. Jesucristo. Yo no adoro a Abraham, ni a Moisés, ni a Pedro, ni a ningún otro hombre. Yo adoro a Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, que juntos analicemos un acontecimiento profético que se encuentra registrado en 3 de los evangelios. Se encuentra en San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13 y San Lucas 21. El mismo suceso profético. Aquí el Señor Jesucristo contesta 3 preguntas que le hicieron sus discípulos a consecuencia de algo que Jesús ya le había dicho después de haber salido del templo. Y quiero dedicar un poco de tiempo a esto. Es un poquito complicado, se lo puedo decir, es como un rompecabezas. Este es el pasaje bíblico que se anuncia en guerra, inmediatamente muchas personas piensan, este pasaje bíblico se está cumpliendo. Si surge una tormenta, muchos piensan, este es el pasaje bíblico de Mateo 24, se está cumpliendo. Si surge una pandemia como la que recientemente surgió, el coronavirus, de una vez las personas van, este es el pasaje que se está cumpliendo. Pero aquí hay que hacer divisiones, porque aquí hay 3 preguntas que los discípulos le hacen a Jesús. Una de ellas ya se cumplió, faltan 2. Y a mí esto aumenta mi fe, porque si una se cumplió y se cumplió tan clara, las otras 2 se van a cumplir. Y hay una que está en el medio, que no se menciona ahí, que tiene que cumplirse, que sería la tercera, el tercer acontecimiento que va a suceder aquí en esta tierra, el levantamiento de la iglesia de Cristo, de los que se mantienen en obediencia y santidad. Vamos a Mateo capítulo 24. No voy a leer mucho para que me pueda dar tiempo. Lo quiero utilizar como base, aunque tal vez me refiera a los otros 2 pasajes paralelos. Pero aquí dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es importante entender que para que podamos comprender con más claridad
este suceso, pues tenemos que ir atrás y analizar lo que estuvo sucediendo anteriormente. Anteriormente a esto, Jesucristo entró al templo, y cuando entró al templo encontró allí un grupo de vendedores que habían profanado el templo, no simplemente porque estaban vendiendo lo que acostumbraban a comprar para los sacrificios. Allí ellos estaban usurpando y engañando a la gente. Lo que costaba $2 lo vendían en 6. Y era un negocio lo que tenían en el templo. Y Jesús entró y volteó la mesa y echó fuera a los cambistas. Lo echó fuera del templo y dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes le han hecho cuevas de ladrones. Le han hecho cuevas de ladrones. Santo Dios, aleluya. Aquella gente estaban con las orejas paradas y bien airados contra Jesús. Luego Jesús, en el capítulo 23, agarra a los fariseos, a los escribas, y lo confronta. Y le dice: ustedes son unos hipócritas. Viven de apariencia, vestidos con trajes muy blancos, con mucha apariencia, pero son por dentro lobos rapaces. Gloria al Señor. A todo esto terminó todo, que fue una confrontación fuerte la que Jesús tuvo con él, y lo querían matar, lo querían destruir, pero no había llegado la hora todavía. Entonces sale Jesús del templo, y cuando sale del templo hace un lamento. Allí Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido juntarte debajo de mis alas, como la gallina junta a su polluelo, y no han querido. Desde ahora esta ciudad queda desierta y no me verán más hasta que no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta palabra que está hablando aquí, bendito el que viene en el nombre del Señor, está hablando de la segunda venida de Cristo. Es decir, que en ese momento Jesús quedó Jerusalén rechazada por Jesús. Lo vamos a ver un poquito más adelante. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de lo que ocurrió en el año 168 antes de Cristo, cuando Antíoco Epifanes atacó la ciudad de Jerusalén y colocó en el templo una imagen de Zeus, y que sacrificó una puerca, una cerda en el templo. Y explicamos que Antíoco sacrificó a más de 40,000 judíos y prohibió la práctica del judaísmo bajo pena de muerte. Eso como que a usted le llamó: oh Dios mío, 40,000 judíos. Lo que usted va a escuchar hoy no tiene comparación con lo que hizo Antíoco. Y lo que yo le voy a explicar sucedió y está en la historia. Gloria al Señor. Los profetas anunciaron con mucha anticipación el nacimiento y la muerte y crucifixión de Jesús. El pasaje que leímos en Isaías capítulo 53, esto se escribió 700 años antes que Jesucristo viniera y naciera en esta tierra. Y no hay una descripción más, esto es como un retrato de la vida de Jesucristo, de la crucifixión y muerte de Jesucristo.
A través de todos los tiempos, ustedes saben que cuando se celebra la Semana Santa, uno de los pasajes más leídos es Isaías 53 y el Salmo 22. ¿Okay? Isaías está preguntando quién ha creído a nuestros anuncios y da una descripción de cómo nacerá Cristo, cómo va a ser despreciado y desechado, cómo lo van a tratar. Y eso usted lo ha leído. Jesús nació tal como lo describió Isaías, sin ninguna apariencia, fue despreciado y desechado, fue maltratado, azotado y murió crucificado por nuestra rebelión y por nuestros pecados. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Jesús fue despreciado y desechado por su propio pueblo. Según Juan capítulo 1, versos 10 y 11, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. O sea, Jesucristo estaba antes de que el mundo existiera. Y dice el verso 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados de sangre ni carne, no son engendrados de Abraham ni de Isaac, son engendrados por voluntad de Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que dice el verso 13. Dijo un gran compositor una expresión que la quiero repetir hoy. Hay palabras que son muy duras y amargas, pero es justo decirlas sin dobleces. Lo que está en la Biblia son verdades que no las podemos ocultar. Venga de donde venga. Santo Dios. En San Juan capítulo 8, verso 31, mire lo que dice este pasaje, verso 31 adelante. Dijo Jesús, ¿a quién? A los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí comienzan ellos a argumentar en contra de Jesús. Y se le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. Pero Jesús le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, pues no tratarían de matarme a mí. Así que llega el momento en el versículo 44, que Jesús tiene que decirle: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gloria al Señor. Ya hemos visto cómo Jesús entró, purificó el templo. En el capítulo 21 de San Mateo hay una parábola de una viña. Cuando usted lea en la Biblia que se refiere a viña o a higuera, tiene que darse cuenta inmediatamente que se está refiriendo al pueblo de Israel. Y aquí en el capítulo 21 de Mateo, Jesús habla de una parábola y dice que un padre tenía una viña y se la arrendó a unos labradores. Y cuando él fue a buscar fruto, mandó a los obreros designados para que fueran, lo mataron. Se está refiriendo a los sacerdotes. Luego mandó a otro grupo más, lo mataron también. Entonces el padre dice: ahora yo voy a mandar al Hijo, Jesucristo. Y cuando tal vez lo respetan porque es mi hijo.
Aquí nosotros vamos a ver algo en el día de hoy que a mí me duele tener que hablar, pero lo tengo que hablar. Pero el rechazo a Cristo y el desprecio a Cristo, eso es lo más grande que puede existir. Porque rechazar a Cristo, despreciar a Cristo, es despreciar a Dios. Es rechazar a Dios. Aleluya. Yo no sé usted como padre, pero yo voy a confiar en mi instinto de padre para decirle que si usted quiere darle una pecosada a alguien, pero no se la dé a su hijo, porque duele más cuando atacan a un hijo de uno que cuando atacan a uno mismo. Así que si usted quiere, golpéeme a mí, pero no golpee a mi hijo. Gloria a Dios. Porque un verdadero padre le duele si maltratan a uno de sus hijos. Esa misma parábola que está ahí, al final dice que agarraron al hijo y lo mataron. Entonces dice, ¿y qué va a hacer el padre de familia cuando viene? Lo va a acabar sin clemencia. Eso mismo aparece allá en Isaías capítulo 5. Esa misma parábola en otra versión. ¿Le puede dar gloria a Dios? Porque Él es digno de toda alabanza y de toda gloria. El tiempo transcurre y ya en San Mateo capítulo 26 Jesucristo es sentenciado a muerte. Y la historia dice de la siguiente manera: que lo agarraron y lo llevaron. Pero mire estos versículos que dice en San Mateo capítulo 26 a partir del verso 24. A la verdad que el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Gloria a Dios. Va a ser entregado. Pero ¡ay! De aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese no haber nacido. Eso lo dijo Jesús antes. Ya pasamos al capítulo 27 y es impresionante lo que sucede aquí. El día de fiesta se acercaba y se acostumbraba que el gobernador soltara a un preso al pueblo. El que el pueblo quisiera, no importaba cómo fuera el preso. Yo creo que esto es especie de lo que hacen aquí ahora en estos días de acción de gracia, que cogen un pavo y que lo sueltan y le salvan la vida. Algo similar. Pero dice, y tenían entonces preso a un famoso prisionero, un criminal llamado Barrabás. Se reunió todo el pueblo. Ellos, cuando dice ellos ahí, se está hablando de los judíos, el pueblo de Israel. Y Pilato le dijo, ¿a quién ustedes quieren que yo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y dice el verso 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Estando él sentado en el tribunal, Pilato, va a la mujer y le dice, no tengas nada que ver con ese Jesús, él es justo. Hoy yo he padecido mucho en sueño por causa de él, le dice la esposa a Pilato. Pero el verso 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran que soltaran a Barrabás
y crucificaran a Jesús. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis? Nuevamente, que os suelte. Ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato le dijo: ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos, dice aquí la Biblia, todos le dijeron: sea crucificado. Y vaya con paciencia, porque quiero llegar a un sitio donde yo quiero que usted enfoque sus ojos. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho, porque yo no encuentro ningún mal en él. Gritaba el pueblo: sea crucificado. Viendo Pilato que no había ninguna solución, que las cosas se empeoraban porque la gritería y el vocerío subía, mandó a buscar agua. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de ese justo. Allá ustedes, allá vosotros. Si usted tiene una Biblia, mire lo que dice el verso 25. Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa sangre que se está derramando por allá, la pidieron ellos. No se conformaron de que la sangre fuera derramada sobre ellos, sino que incluyeron a sus hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, ahora comience a ver lo que pasó su Cristo por usted y por mí. Ay, Señor. Jesús le entregó para que le crucificaran. Y dice que los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunido alrededor de él toda la compañía, lo primero que hicieron fue que lo desnudaron. Al Hijo de Dios lo desnudaron delante del pueblo y nadie dijo nada. Luego le pusieron un manto escarlata para burlarse de él. Tú dices que eres el rey, pues mira, desnudo con un manto sobre él. Quiero en forma de nota decirle algo. Yo no necesito ver una película de esas que hacen por ahí para yo saber lo que Cristo sufrió por mí. Aleluya. La mejor película está aquí en la Biblia. Amén. Sí, Señor. Gloria. Una corona tejida de espinas se la pusieron en la cabeza, y una caña en su mano derecha para hincarle la rodilla. Lo más que duele es un dolor en la rodilla. Iba todo el camino golpeándole con esa caña en la rodilla. Y delante le encarnecían y decían: ¡salve, rey de los judíos! Porque hay personas que piensan que cuando ven que la ira de Dios se manifiesta, está como la madre de un hijo que agarraron. Eso fue al principio cuando yo vine aquí, y usted tiene que saber la historia más que yo. Agarraron a un hijo de un policía y lo acribillaron. Y mientras él lloraba y decía: ya, por favor, buscaban bate, le caían a batacazos, fueron a la casa que no buscaron y lo destruyeron. Pero luego la madre quería: suelten a mi hijo, que estaba vinculado en esa muerte. Bueno, seamos justos. Que aquí no hay justicia, pero un día la habrá. Todavía Dios es justo. Sigue diciendo: se burlaban, rey de los judíos, escupiéndole, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. A todo esto Jesús guardaba silencio, como dice la palabra. Y después de haberle encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron su vestido de nuevo, lo llevaron para crucificarle, y ya usted sabe,
6 horas en una cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Qué no le hicieron a Jesús? Y ninguno del pueblo dijo nada. Gloria al Señor. Pero ahora volvamos a lo que estuvimos analizando anteriormente en el capítulo 24. Cuando Jesús salió de allí, Jesús le dijo a sus discípulos, porque en un pasaje dice que le enseñaban el templo y las ofrendas que habían en el templo. No vas a quedar piedra sobre piedra. Gloria al Señor. Y dice que un grupo de mujeres seguían desde lejos a Jesús y lloraban y se lamentaban por el caso de Jesús. Y aún en esa situación Jesús se volteó y dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes, porque lo que viene para ustedes es terrible. Pero Jesús no lo estaba diciendo en forma como cuando a veces uno habla y se goza por lo que le va a suceder. Era dolor lo que sentía Jesús en su corazón. Y Jesús dice: ay de la que estén encinta, ay de la que estén amamantando, la que estén parida, porque será un momento de calamidad. A todo esto Jesús le dice, mire lo que dice el verso 17 del capítulo 13 de Marcos. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno, ni el día de reposo. Anterior a ese versículo, el versículo 15 dice que cuando ellos vean la ciudad rodeada y vean esto, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de la casa. Y el que esté en el campo que no vuelva a la casa, que huya por el monte para tratar de escapar, porque la situación iba a ser fuerte. Gloria al Señor. Y como el tiempo se me está yendo, le dije que voy a hablar de este acontecimiento que ya sucedió. Y es que hay muchas personas que están medio confundidos todavía, porque hay un acontecimiento que sucedió y el otro va a ser terrible. Pero este caso, cuando Jesús está diciendo que el que esté en la azotea no vuelva a la casa, que huyan a los montes, esto sucedió en el año 70 después de Cristo. 40 añitos después que Jesús dijo esa profecía. En el año 70 después de Cristo vino Tito, el hijo del emperador Vespasiano, y atacó a la ciudad de Jerusalén. Según la historia, el ataque comenzó en abril del año 70 y la ciudad resistió la batalla por un corto tiempo. Y dice, mira, para que usted vea lo grande que es la palabra de Dios. La historia cuenta que Tito dijo: no le hagan nada al templo, o sea, dejen el templo tranquilo. Pero la historia dice que un soldado lanzó una tea ardiendo y cayó dentro del templo, y el templo se incendió y no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada, tal como Jesús lo había dicho, porque su palabra siempre tiene un cumplimiento. El 24 de julio de ese mismo año, los romanos capturaron la fortaleza Antonia. Y ya el 24 de agosto de ese mismo año, quemaron la puerta del templo. 2 días después, le prendieron fuego al santuario, y ya para el 26 de septiembre de ese mismo año, toda la ciudad se encontraba bajo el dominio de Tito. Y ahora viene
algo que decirlo simplemente cuesta dolor. Porque cuando yo veo ahora mismo lo que está pasando allá con los palestinos en Israel, mira, a veces no me gusta ni ver las noticias cuando yo veo los derrumbes y veo los niños. Pero mire lo que dice la historia. La historia cuenta: el templo y Jerusalén quedó devastado. Según la historia, que esto era lo que quería decirle ahorita, que me cuesta trabajo decírselo, más de 1 millón de personas murieron en ese entonces. ¿Escuchó el numerito? Más de 1 millón. Cuando uno estudia esto, si tiene corazón, el corazón de carne tiene que temblar. Porque la historia narra, y ustedes han visto películas que en la escuela a veces cuando uno está estudiando la presentan, de cómo era el imperio romano, que en el sueño que vio Nabucodonosor se describe el imperio romano como el imperio de hierro, el más fuerte y feroz. Dice la historia que había madres que tuvieron que comerse a sus propios hijos. Pero recuerden que dice la Biblia en Mateo capítulo 23 que llevándole tomaron a cierto sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz que llevaba, y le seguía la gran multitud del pueblo, y las mujeres que lloraban hacían lamentaciones por él. Y él les dijo, Jesús les dijo: hija de Jerusalén, ¿de qué? No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrá el día que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Gloria al Señor. Más de 97,000 judíos fueron capturados y vendidos como esclavos. Y yo vuelvo y le hago una observación. Lo que yo le estoy diciendo no está simplemente en la Biblia, está en la historia secular. Esto es historia. Jesús le advirtió: cuando ustedes vean la invasión, no pierdan el tiempo para tomar su capa, ni ninguna pertenencia. ¡Huyan! Cuando vean la nación rodeada, si están en el campo, no vuelvan a la casa, escapen, porque la destrucción será severa y cruel. Y cuando Jesús está hablando, sabe que hay un versículo aquí donde dice: y si no fueran acortados los días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, los días van a ser acortados. Y muchas personas piensan que está hablando de la Biblia ahí, de que los días van a ser acortados de 12 horas a 10 horas. Aún todavía muchas personas dicen: mira, si no se acortan los días. Bueno, no está hablando de eso, está hablando de ese acontecimiento, que el Señor acortó los días, pero no está hablando de días, de horas, sino del tiempo. Jesús le había dicho: orad, y parece que oraron bien, para que vuestra huida no sea en invierno, porque la guerra, el ataque fue desde abril hasta septiembre. Dios acortó el tiempo. En otras palabras, esa guerra podía haberse extendido, pero Dios acortó el tiempo por causa de los que habían creído en Él, de los escogidos. Gloria al Señor. Oh hermano, la destrucción del templo y Jerusalén era una clara evidencia de que Dios había rechazado al pueblo de Israel y lo ha dejado para pasar
por una consecuencia, una serie de consecuencias, hasta su segunda venida, cuando, que eso vamos a hablar más adelante, cuando ellos reconozcan a Cristo, porque no hay salvación si no se reconoce a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Desprecio a Cristo, el rechazo a Cristo trae muerte, no importa si de guerra o en qué manera, pero la paga del pecado es muerte. Sí, Señor. Cuando Jesús estaba lamentando aquí por las mujeres, Jesús estaba lamentando con dolor en su corazón por su pueblo, que le había despreciado, que le había rechazado. Y quiero que sepa que hoy todavía hay mucho dolor en el corazón de Dios y de Jesús por aquello que aún escuchando esto que yo estoy hablando, esta historia, y sabiendo que Jesús murió en la cruz y que todavía está ofreciendo salvación y vida eterna, muchos lo desprecian por una botella de licor y por una fiesta pagana y por adorar a cualquier imagen. Muchos piensan que Dios es injusto porque estas cosas suceden. No, Dios es justo, pero la paga del pecado sin arrepentimiento es muerte, sin importar de qué forma venga. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios no quiere castigar a nadie. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un verdadero arrepentimiento. Los verdaderos pastores, y quisiera poderme incluir en esa lista, lloramos delante de la presencia de Dios día y noche cuando pensamos en la consecuencia de los rebeldes, de los que se rebelan en contra de la palabra de Dios, en contra de Jesucristo. Porque se aproxima algo peor que lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Créalo, lo que viene será peor. Pero hay una confianza, hay una esperanza para los que creen en Jesucristo, que Jesucristo prometió: me voy y volveré a buscarlo para que estén donde yo esté. Tengo lugares para ustedes si creen en mí, si me obedecen. Para la iglesia no es ese castigo. Para la iglesia hay oferta de salvación, pero si nos rechazamos, como el pueblo de Israel rechazó a Cristo, también podríamos pasar por la misma consecuencia. Solo por favor, quitemos la mirada de este mundo y vivamos para Dios y oremos hoy más que nunca por los que están en conflictos y en guerra, que esa es la posición y la responsabilidad de la iglesia. A mí me da pena al ver la iglesia en estos días cómo se ha desinteresado de lo que está sucediendo, y muchos pronto clamarán: oren por mí, pero ya va a ser tarde. El llamado está ahora en pie. Esta situación no va a parar, créalo. Y usted quizás me diría: pastor, ¿y usted no está orando? Sí, yo estoy orando. ¿Usted sabe por qué yo estoy orando? Para que Dios tenga misericordia y las almas vengan a Cristo antes que sean destruidos. Y no es que no tengo fe,
Pero esta situación se va a agravar y se va a agravar y se va a agravar. Y no van a ser 2,000 los que van a perecer, ni 3,000. Porque ya está escrito y está determinado. La maldad del hombre. Escuchaba en la noticia en estos días donde se le hacía un llamado al príncipe allá en Israel. Paren ya, el cese. ¿Y qué dice? No vamos a parar hasta no destruirlo. Y los otros dicen, tampoco nosotros vamos a parar. Y no se sabe quién tiene la razón. Porque como yo le he dicho muchas veces a ustedes, yo quiero que ustedes entiendan que la guerra que está sucediendo ahora mismo en Israel en contra de los palestinos o los palestinos en contra de Israel no es una iglesia, no es una guerra porque Israel quiere ir a adorar al templo y no le dejan ir. No es porque los palestinos quieren adorar a Dios y no lo dejan adorar. Esto es político. Y lo que más me llama la atención es que se están matando hermano contra hermano porque ellos son hermanos. No estamos hablando de una guerra de Rusia contra Israel. Que muchas personas, yo no sé quién tiene la razón y quién no la tiene, pero lo que está escrito en la Biblia está escrito. Usted canta a veces y dice tierra de Palestina, gracia y divina, donde nació Jesús. Muy bendecida por el Señor. Aleluya. Santo. Gloria al Señor. Son hermanos. Amén. Pero la maldad del hombre se ha encendido a tal manera que ya no quiere ceder ante el llamado de Dios. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Iglesia, te exhorto a que tomemos esto en serio. Acerquémonos a Jesús. No esperemos que la ira de Dios sea derramada sobre esta tierra. Vamos a humillarnos ahora. Vamos a reconocer ahora que Jesucristo murió por nosotros. Oh amigo que me escucha a través de este mensaje, donde quieras que te encuentres, ahora mismo tú puedes hacer una decisión por Jesucristo. No siga despreciando y rechazando a Cristo. Porque el que rechaza y desprecia a Cristo, lo único que se está echando encima es condenación eterna. Confiesa con tu boca en esta hora que Jesucristo es el Señor. Y tú recibirás el perdón y la salvación de tu alma. Padre, clamo en esta hora, porque yo sé que hay vidas que me están escuchando en esta hora que deciden aceptarte a ti como único y suficiente Salvador. Clamo por esas vidas. Borra sus rebeliones, límpialo de sus pecados, lávalo con tu sangre, inscribe su nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Padre, clamo por tu iglesia en esta hora. Señor, ayúdanos a entender que tu palabra es la verdad y tu cumplimiento, Señor, son justos y verdaderos. Ayúdanos, Señor, a que cada día nos abracemos más de ti. Que escapemos de esta ira que está a punto de ser derramada nuevamente sobre esta tierra. Dios mío, a lo que también te suplicamos por esas naciones que están en conflictos y guerras. Oh, ten misericordia, Señor. Salva las almas. No permita que perezcan, Señor, sin tener el conocimiento de ti, la aceptación a ti. Tu misericordia es grande. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús.
Y yo declaro en esta hora y siempre que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea siempre sobre ti y sobre toda tu familia. Amén.